capítulo número 3, técnica y mundo humano. ¿Por qué podemos hablar de historicidad de la persona humana? ¿Dónde vive la persona humana? Un determinado espacio. Ya, en un espacio, pero ¿qué más? La ubicación no solo es espacial, sino que también es Temporal. temporal. Muy bien, entonces se vive en un determinado espacio y tiempo. La historicidad hace referencia a esto, que se vive en un determinado espacio y tiempo. Y ahí es donde los seres vivos se encuentran existiendo. Ahí es donde los seres vivos se encuentran existiendo. De hecho, ya habíamos visto que a ese existir en un determinado espacio y tiempo le solemos llamar ante todo un habitar. ¿Pero qué es habitar? Habitar. Lo primero que podemos decir de habitar es estar en un lugar teniéndolo. Es la posesión, el tener de un lugar. Ya hemos visto la capacidad de tener. Hemos visto la capacidad de tener del ser humano. Se tiene con lo físico, se tiene con la conducta, se tiene con la inteligencia. El tener con la conducta es el tener con el hábito. Habitar también lo he definido sobre todo principalmente como un observar, comprender y modificar el mundo. Entonces, habitar ante todo es observar, comprender y modificar, ¿qué cosa? El mundo. Observar, comprender y modificar el mundo. De hecho, nosotros deberíamos hacer una distinción. ¿Qué distinción es? ¿Qué es mundo? Si yo les digo, a ver, en forma de ecuación, díganme qué es mundo. Mundo es igual a ¿qué? Realidad menos misterio. Realidad menos misterio. Si estás sumando, porque la realidad es igual a mundo más misterio, si estás sumando, vas a restar. Entonces, ¿qué es mundo? Es la realidad conocida, la realidad de la cual nosotros no tenemos duda, porque la realidad de la que dudamos no es mundo. Nosotros observamos, comprendemos y modificamos el mundo. En esa observación y comprensión nos estamos apropiando parte de la realidad, estamos desvelando el misterio, lo estamos transformando en mundo. Observar, conocimiento sensible. Comprender, conocimiento intelectual. Modificar, la acción humana. La acción humana. Y la acción humana tiene que estar regulada o tiene que estar parametrada. La acción humana se realiza obviamente libre, pero tiene que tener un parámetro. ¿Cuál es el parámetro de la libertad? ¿Quién le dice a la libertad cuáles son las normas que debería seguir? Hemos visto una rama de la filosofía que le indica a la libertad cuáles son las normas que debe seguir para poder alcanzar el verdadero perfeccionamiento humano. La ética. La ética. Y ya le dije que la ética puede ser de 3 tipos. ¿Cuáles son los 3 tipos de ética? ¿Por qué van a misa los domingos? ¿Por qué asisten a clases? ¿Por qué van a misa los domingos? Por una fe. Vas porque tienes fe y crees que mediante la fe te perfeccionas, o vas porque tienes fe y la fe te obliga a ir los domingos. ¿Vas porque tienes fe y la fe te perfecciona, o es acaso que la fe te obliga a ir los domingos? ¿O es porque tienes fe y te hace sentir bien? Porque siento que me perfecciona en ese sentido, ¿no? Ya, ahora, y si fueras porque es una obligación, estarías en una ética del deber, porque sigues normas de conducta. Si estuvieras en la búsqueda de la perfección, en la búsqueda de la virtud o del bien, estarías en la ética del bien o la ética de la virtud, que es la misma. Y en cambio, si estás solamente por sentirte bien, es la llamada ética de los valores. Así que no podemos decir una ética y asociarla con valores inmediatamente. Porque cuando decimos ética, podemos estar detrás de la ética de los valores, la ética del bien virtud y la ética del deber. O sea, quiere decir que es bajo qué, o sea, bajo qué efecto actuamos, ¿no? Hacemos algo. ¿Cuáles son las motivaciones? De hecho, la ética se divide en ética de primera persona y la ética de tercera persona. En la ética de primera persona encontramos la ética de la virtud, la ética del bien, que es la que debería ser la que conduce nuestras acciones. Pero en la ética de la tercera persona
nos planteamos afuera, ¿qué nos dice un tercero sobre las normas que debo seguir? Y esas son las normas que debo obedecer. Un tercero que puede ser mi conciencia. ¿Qué me dice mi conciencia de cómo me siento en este momento? Y si me siento bien, si me dice mi conciencia que me siento bien, entonces debo seguir esto. ¿Qué pasaría si un espectador imparcial observa mi conducta? ¿Me haría sentir bien? ¿Se sentiría bien? Ética de los valores. Si pensamos igual que Kant y dice, y si un espectador imparcial o un tercero pone esto como norma, si un tercero pone esto como norma, ¿cuál sería la norma que yo sigo? Tengo que estar pendiente de cuáles son las motivaciones. Si yo obedezco algo porque es una norma, ética del deber. Si yo obedezco algo porque me hace sentir bien, ética del valor. Porque si me hace sentir mal en un determinado momento, dejo de obedecerlo. Pero si yo busco algo, así me haga sentir bien, así me lo ordenen o no me lo ordenen, simplemente porque quiero ser un ser virtuoso, alcanzar bienes y perfeccionarme, es la ética del bien-virtud. Cuando digo bien-virtud, estoy diciendo bien-virtud. La persona humana no es concebible fuera de esta instalación en el espacio y tiempo, en esa instalación material, corpórea. ¿Qué es más importante en la persona humana? ¿Qué es más importante? ¿Su alma o su cuerpo? Tu alma. Sabemos que el alma es un principio vital, pero no habría alma si no habría un cuerpo para habitarlo. No habría alma sin un cuerpo, obviamente. El cuerpo existe gracias al alma. Son dos coprincipios en el ser humano. Debemos agradecerle al alma la existencia del cuerpo, porque ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es el alma trabajando en la materia. Además, la definición de muerte que tenemos, ¿qué es? Es el abandono del cuerpo. El alma sale del cuerpo, abandona el cuerpo. Y como el alma era el principio vital, el cuerpo sin alma ya no tiene vida y tampoco tiene estructura, porque el alma era la forma. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Se descompone. Doctrina, en la postura, en la filosofía de Aristóteles, alma y cuerpo son coprincipios. En la antropología que estamos estudiando son coprincipios. Tenemos que tener en cuenta el valor del cuerpo. De hecho, no sé si les comenté la vez pasada sobre el tema la fe en los demonios. ¿Les había comentado? Sí, bueno, yo encontré un extracto de un PDF, una tesis, que hablaba del libro, que decía que el diablo tiene mucho más fe que nosotros, en principio porque no tiene deseos carnales, porque es un ser celestial. Entonces, no, bueno, no tiene deseos carnales. Y otra, porque cree en Dios. O sea, sí cree en Dios. Ya, Y más que el tema de los deseos carnales está en eso. Él tiene esa certeza o seguridad de Dios. Él no duda de Dios y del plan de Dios. De hecho, él está en rebeldía del plan que conoce con exactitud de Dios. Está en rebeldía con un Dios que conoce tal cual es. Porque Dios mismo le ha permitido darse a conocer en ese sentido a los ángeles. No necesariamente la vida de la carne es una vida condenatoria. Porque no es que el diablo quiera ganarte, no es que el diablo quiera ganarte a través de los vicios carnales, pero no, el diablo no posee esa carnalidad, no posee ese pecado. De hecho, el diablo le conviene más que la gente tenga fe y no actúe. Le conviene más que la gente tenga fe y no actúe. Es decir, que simplemente esté rezando, por ejemplo, todos los días y no haga nada por la sociedad, no se mueva por el prójimo, no se percate si alguien necesita ayuda, si alguien en su familia va a llamarla y le dice, espera, no me interrumpas, estoy rezando, y nunca hace nada por la familia. Eso sería un error. De hecho, esas personas son las que, por decirlo así, el diablo se las va ganando. ¿Por qué sería eso verdad? Pero en el caso del diablo, yo no sé si se le podría decir que el diablo tiene más fe porque el diablo, o sea, el demonio, o sea, es como que sabe y está seguro de que Dios existe porque ha tenido algo que ver con él, ¿no? Entonces, y la fe sería creer en algo que no has visto y que simplemente tienes certeza de que existe a pesar de que no has tenido quizás no lo has sentido ni nada de eso, ¿no? ¿Y quién te dio esa definición?
No, bueno, según lo que he investigado, fe es eso, no tener la certeza de que algo existe o algo es sin haberlo antes, sin haber tenido una experiencia previa, ¿no? O haberlo Dime, sentido, visto, algo así. ¿tú confías que tu mamá te va a dar veneno o alimentos? Alimentos, ¿Y tú has visto a tu mamá? claro. Y ves los alimentos también, ¿no? Sí, sí. Entonces, tú le tienes una fe a tu mamá. Así que no necesariamente, fe, ¿qué es fe? Fe es una confianza en grado de certeza, de una probabilidad racional, de algo racional. El diablo tiene esa certeza absoluta porque Dios se ha hecho evidente hacia él, hacia todos los ángeles, hasta a los ángeles que se volvieron demonios también, pero Dios se ha hecho evidente de manera absoluta hacia ellos. Por eso tiene esa certeza de la existencia de Dios y de los planes de Dios. Esa es fe. Por eso te digo, alguien que está rezando, alguien que no quiere que lo molesten en la oración, puede tener una fe muy fuerte, pero quizás esa persona que está así rezando ya esté ganada para el diablo o para el demonio, si queremos usar el término del libro, ya esté ganada para el demonio. ¿Por qué? Porque también menciona en la tesis que dije que el Dios es el bien, no, perdón, es el amor, pero el diablo es el, o sea, y el diablo es el amor propio. Entonces, si reza y si alguien lo molesta, le dice que no lo moleste, entonces ahí tendría amor propio. Y es por eso que el diablo la gana. Claro, sería ese amor propio, es decir, ella está buscando salvarse ella, pero no salvar a nadie más, no ayudar a nadie más. Esa visión, eh, no sé si se acuerdan, estamos llegando un poco a teología católica, un poquito, de hecho nos estamos lanzando ahí, judeo-cristiana, si somos exactos, teología judeo-cristiana. No sé si se acuerdan, en las lecturas, ¿a quién critica más Jesús? ¿A los pecadores o a, ¿cómo se llaman estos que supuestamente vivían la fe al máximo? Fariseos. Ya, ¿a quién critica Jesús? A los Fariseos. fariseos. ¿Por qué? Porque por la vivencia de una fe sin acción, por la vivencia de una fe aislada, preocupados por ellos mismos, esa visión yoísta del mundo, preocupados por ellos. Ese ego que venció al diablo, si se puede decir así. Ese es el problema, la falta de acción en el mundo. Es por esto que traigo a relevancia ese libro. Es porque muchos carecemos de acción en el mundo. ¿Cuántas veces se han puesto ustedes mismos a decir, no, pero si yo hiciera esta cosa, quizás lo hubiera hecho mejor? Sí, pero no lo haces, tampoco haces el intento por hacerlo. Ponte a avanzar algo. Si yo hubiera estudiado, hubiera aprobado el curso. ¿Y qué te parece si estudias? El hombre está perdiendo el tema de la acción. De hecho, un hombre es verdaderamente hombre, y digo persona humana cuando digo hombre, una persona humana es realmente una persona humana y se evidencia como persona humana y se muestra como persona humana en la acción. Y de hecho se reconoce como persona humana en la acción de reconocer en el rostro del otro que también es persona. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros concebimos al otro como persona y le dotamos de un significado objetivo y de una importancia y valoramos su dignidad, estamos respetando nuestra propia dignidad. Verla en nosotros mismos no es ver nuestra dignidad. Verla en nosotros mismos es absolutizarnos y olvidarnos de la realidad. Para reconocer nuestra propia dignidad, nuestra propia perfección y nuestra propia imperfección, debemos ver a las demás personas que hay alrededor nuestro. Debemos tener una suerte de empatía y simpatía, pero recordemos, les recuerdo que empatía no es ponerse en el lugar del otro. Yo ya les expliqué qué era empatía. ¿Recuerdan qué es empatía? Sí, es lo que usted ha dicho, descubrir el rostro de la otra persona, comprenderlo más que todo y actuar con concordancia. Claro, es más que una cuestión sentimental que vendría a ser ponerme en el lugar del otro, en realidad es comprender
las motivaciones del otro, comprender las relaciones mentales, psicológicas, sociales que justifican el actuar del otro. Es observar el rostro de la otra persona, es descubrir a la otra persona. Eso viene a ser empatía. Porque si yo encuentro a alguien llorando y me pongo a llorar, estoy sintiendo mi propio dolor respecto al dolor de la otra persona. Y si yo me entero que él va a hacer sufrir y por eso que sufre me pongo a llorar, en realidad es mi propio sufrimiento sobre la noticia que también lo había hecho sufrir a él. No me estoy poniendo en el lugar del otro. Debemos aprender a ser empáticos. Y para aprender a ser empáticos, debemos ser, ante todo, seres inteligentes. Debemos abandonar este concepto de empatía. El ser humano no es un ser arrojado en el mundo. ¿Quién dice que el ser humano es un ser arrojado en el mundo? ¿Saben qué filósofo dice esto? Un ser arrojado en el mundo, un ser condenado a elegir. Así definen al ser humano. De hecho, ese ser arrojado en el mundo, ese ser condenado a elegir, lo llaman Dasein. El ser humano es el ser en el mundo, arrojado, condenado a elegir. El filósofo que nos llama así es Martin Heidegger, filósofo alemán, un filósofo bastante interesante, que trabaja también el tema de la muerte. Para él no hay vida después de la muerte. La muerte es un final, es un parámetro, el parámetro final. ¿Cuál es el parámetro de inicio? El nacimiento. Y él te dice, ¿a qué te dedicas tú? ¿A morir o a cesar? ¿Cuál sería la diferencia de morir o cesar? ¿Cuál es la diferencia entre morir y cesar? Sería que morir es el fin, es el término de la vida, y cesar hace más referencia a una especie de descanso, de paro, por decirlo de esa forma. No, no es esa exactamente. Yo les puedo dar un alcance. Solo los seres humanos mueren, los animales cesan. Esto también tiene que ver con el habitar, porque solo los seres humanos observan el mundo. Los animales no lo observan, no lo comprenden y no realizan esas grandes modificaciones para adaptarse al mundo. Los animales están cuasi adaptados, sí realizan modificaciones, pero no son modificaciones tan amplias. Cesar es la vida humana que acaba sin dejar ninguna novedad en la realidad y sin que nadie lo extrañe. Cesar es el morir como un animal para el ser humano. En cambio, morir es haber dejado una serie de novedades, haber tenido una vida productiva. Morir, solo mueren las personas que se han dedicado a vivir. Solo cesan las personas que han desperdiciado mediocremente su tiempo. La pregunta va un poco en general. ¿Y ustedes se están dedicando a morir o a cesar? Cada uno lo piensa de manera independiente. Es un filósofo, como les dije, bastante particular, un poco olvidado por haber sido nazi, pero es el padre del existencialismo. Ahora publican a cada rato que están viviendo sus cuestiones existenciales. Bueno, todo el tema del existencialismo vino con Heidegger. Sería un filósofo que vale la pena volver a leer. El ser humano es ante todo un ser inadaptado que necesita modificar su circunstancia material para poder vivir. ¿Esto qué es? Esto es el habitar. Se debe tener una posesión física del lugar. Y para tener una posesión física necesita instrumentos. Todo instrumento tiene una relación a la función para la cual se inventa. Es decir, todo instrumento sirve para algo. Imagínense que ustedes son inventores. Si son inventores y fabrican algo, ¿qué es lo primero que se les va a preguntar? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la función? No puede haber un instrumento que no sirva. De repente, no sé, hay una cosita ahí, tú dices, es bonita, lo que quieras, pero te vas a preguntar, ¿y esto para qué sirve? Y se dicen, no, mira, esto en realidad
cuesta miles de dólares y no sirve para nada. ¿Qué pensaría? Que esto se caracteriza por la inutilidad. Es decir, no puede ser denominado instrumento. Entonces, la primera característica de todo instrumento es el para qué sirve. Y la segunda característica es la adscripción. ¿Qué significa adscripción? Adscripción es la existencia de una relación al poseedor. El ser humano se adscribe cosas. Dicho de otra manera, alguno de ustedes seguro sabe cocinar. Y a veces se queman las manos cogiendo los instrumentos de cocina. Y hay personas que suelen usar unos guantes de cocina. ¿Qué pasaría si te compran tú tienes, no sé, tus manos son más o menos largas, juegas básquet y te compran uno para niños de 4 años? Ese sería un instrumento. ¿Qué pasa si si chicas, ustedes son talla XS y de repente un amigo le regala un polo o un vestido, no sé, algo XL? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Les voy a poner en el otro ejemplo. Son XL y le regalan un vestido XS. ¿Qué pasaría? O algún chico que es talla L y le regalan una talla S en polo. No se podría usar, ¿no? ¿Por qué? Porque los instrumentos tienen una medida de lo humano. Solo puede ser instrumento aquello que guarda una adscripción, es decir, aquello que guarda la medida de lo humano. Es decir, que funcione para algo y que pueda llamarse mío porque guarda una medida del cuerpo. Es decir, que sirvan para algo, que pueda llamarlos míos, que me los pueda apropiar porque tienen una medida en el cuerpo. La adscripción solo se realiza con el cuerpo. Los instrumentos son proporcionados al cuerpo. El hombre es la medida de las cosas que tiene y no al revés. La técnica suele ser peligrosa. No se debe el hombre someter a la técnica debe estar sometida al hombre y la técnica no debe dañar la naturaleza. El hombre usa como instrumentos, ¿cuáles son los primeros instrumentos del hombre? Cuéntenme, ¿cómo creen ustedes que descubrieron las lanzas con las que cazaban los hombres primitivos? ¿Cómo la descubrieron? O los cuchillos, esos cuchillos iniciales que fueron de piedra, ¿cómo creen ustedes que los descubrieron? O el fuego, ¿cómo descubrieron el fuego? En base a una serie de experimentos o experiencias. Experiencias está mejor que experimentos. Sobre todo en un punto inicial. Luego podrían venir los experimentos. Pero tú no puedes empezar a experimentar sin ninguna base previa. Y justamente la base previa es la experiencia. ¿Qué fue importante para poder fabricar instrumentos? Las manos en este caso, ¿no? Para poder fabricar estos cuchillos antiguos. Entonces fue importante la libertad de las manos. De repente, ese ser antropozoide bajó del árbol, caminaba en 4, pero no podía ver a lo lejos si se acercaba algún depredador. Y se paró, se puso bípedo, intentó caminar bípedo. Se dio cuenta que caminando bípedo podía ver si venía algún depredador y así se ponía a resguardo. Y que era más seguro caminar bípedo. Con el tiempo se dio cuenta de que sus extremidades superiores ya no las usaba para caminar. Y las empezó a usar para apropiarse de cosas naturales y transformarlas en suyas. Y esas cosas naturales, usarlas de modo inmediato como instrumento, porque se hurgó con una piedra o con una rama y se dio cuenta que esa rama hurgaba. Y luego se percató de que podía también fabricarlas. Coger una piedra y pulir la piedra, coger
la piedra pulida y pulir una rama. Ese fue quizás el desarrollo primitivo de los instrumentos. De hecho, la aparición de los instrumentos es una manifestación de comportamiento inteligente. Es el conocimiento intelectual el que hace posible, como ya se dijo, separarse de las necesidades inmediatas e inventar una solución para necesidades no presentes, sino futuras. El uso de instrumentos y su posterior fabricación tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades humanas. ¿Cuál es la actividad que nos lleva a satisfacer las necesidades humanas? ¿Cuál es la actividad que implica uso de instrumentos? ¿Cómo se llama esa actividad? El trabajo. El trabajo. ¿Y cuál es la triple finalidad del trabajo? Satisfacer necesidades, contribuir al perfeccionamiento y puede transformar el medio natural, adueñarse del mundo, por decirlo así. Organiza y transforma el medio natural. Esa es la triple finalidad del trabajo. ¿Qué es trabajo? Trabajo es, pues, una actividad corpórea realizada con ayuda de los instrumentos para satisfacer necesidades humanas. El hombre, ante todo, es un ser trabajador y productor. Pero hay que tener mucho cuidado, porque no debemos equivocarnos, así como nos ve Karl Marx, que nos dice que el hombre es ante todo un homo faber, o un homo productor, un homo trabajador, alguien que solo se dedica a trabajar. Es decir, están dándose cuenta del hombre como un ser económico. Yo les pregunto, ¿son solo seres económicos? ¿Con el trabajo solo buscan ganar dinero? Entonces, ¿qué elegirían ustedes? ¿Un trabajo que les paguen mucho o un trabajo en el que se sientan bien? Esa es la pregunta que marcará su futuro. Uno en donde no sea como Faber. Primero para perfeccionarme a mí mismo, satisfacer mis necesidades y transformar el medio en donde me voy a desenvolver. Hay una suerte de esclavitud y prostitución en el trabajo. ¿Alguien puede describir estos dos conceptos, esclavitud y prostitución en el trabajo? ¿O es que quizás consideran que estos conceptos no son del trabajo, que en primer lugar ya no hay esclavitud, la esclavitud ya se abolió hace tiempo, y que en segundo lugar la prostitución solamente es tipo carnal y que está mal asociada al término trabajo? ¿Podemos hablar de prostitución y esclavitud en el trabajo? Muchos de ustedes saldrán a esperar que un jefe de un trabajo que les pague muy bien los elija. Pero pocos de ustedes saldrán a buscar el trabajo que realmente les agrada, pudiendo de esa manera elegir a sus jefes. ¿Se atreven a ir un poco en contra de la corriente y elegir a sus jefes y elegir ser felices? ¿O, por el contrario, dirán, es viernes y el cuerpo lo sabe, porque he vivido una vida tan jodida de lunes a viernes que necesito salir el viernes a la noche, el sábado, embriagarme y así olvidarme de la penosa vida que vivo? Y bueno, menos mal que gano mucho dinero con el que me puedo salir a embriagar y olvidarme de la trágica comedia que me toca vivir, porque no estoy trabajando en aquello que realmente me apasiona. Esclavitud y prostitución en el trabajo. En algunos trabajos quizá pagan poco, pero lo que hacen es mucho, y algunos jefes dan como horas de trabajo pues más de las normales. Y es bueno, a veces pasa que no se pueden quejar porque ellos aceptaron las condiciones que ya tenían. Entonces creo que esa es un poco esclavitud. Ya, sí, eso sería esclavitud. Esas personas que están siendo explotadas en los trabajos, que les pagan poco, que sufren. ¿Y cuál sería el tema de prostitución?
que aquellas personas que por tener un buen sueldo dejan de escoger aquellos que les gustaría hacer simplemente por tener una vida, digamos que materialmente cómoda. Claro, brindan un servicio no deseado a cambio de dinero. Se prostituyen de manera laboral. En cambio, el esclavo, puede que el servicio que estén brindando sea el deseado, pero puede que no. Pero sobre todo aquí la característica del esclavo, ¿cuál es? Se podría llamar también prostitución en el trabajo cuando, o sea, tú estás en ese trabajo pero te hacen hacer cosas que no quieres. Ya Como por sé. ejemplo un informe adicional, ¿o qué? No, no. O sea, por ejemplo, tú eres detective, pero te piden que escondas evidencias para que no se vea mal a la persona que has encontrado con eso. Algo así. Pero sabes Sí, que también sería un tema de prostitución. ahí. Sí. El tema de la esclavitud, ante todo, es alguien que no puede obtener las rentabilidades de carácter económico y encima no puede tener un despliegue, porque en todo caso, el que está en prostitución es alguien que podría, en principio, dejar de ofrecer ese servicio y empezar a buscar un servicio que le haga mejor persona. El tema del esclavo es aquel que ha caído en una situación en que no puede escapar. Kiyosaki le llama algo tipo cadena de ratas, creo. En realidad, por ejemplo, ¿quién sería un esclavo? A alguien que tiene un montón de deudas porque no supo ver bien su economía y que solo trabaja para pagar y trabaja para pagar y no tiene nada más. Y que su trabajo no le permite un desarrollo de carácter personal o profesional. Porque no es ganar poco el ser esclavo, sino no perfeccionarte, no tener esa vocación para ese trabajo. Puede alguien ganar poco y estar muy bien, no ser esclavo. Porque aquí viene un tema de vocación. Y de hecho puede ganar menos y ser más feliz que las otras personas. Porque se está perfeccionando. ¿Qué me dicen? ¿Es una utopía pensar así? ¿Es una utopía pensar que tú puedes seleccionar a tu jefe? ¿Es una utopía pensar que no voy a salir al mejor puesto si me lo están ofreciendo y que tenga que elegir otro puesto? Es una utopía porque el ser humano tiene libertad y, aunque no se asocia exactamente al hecho de escoger, pero bueno, en este caso sí se presenta de esa manera, entonces tiene varias opciones, no está sometido, al menos en este punto. Claro, de hecho has hecho la asociación correcta, pero te equivocaste al remate. El tema de la libertad está muy bien acá, pero la libertad entendida sobre todo con el tema de dirigirnos a lo que nos perfecciona. No nos perfecciona la ganancia de dinero, porque el dinero solo es un medio. Entonces lo que nos perfecciona es aquello que nos hace felices, aquello que nos da mejores bienes para desarrollo, no solo bienes de carácter dinerario, es decir, no solo el dinero, no solo lo económico. Por lo tanto, es un tema de libertad absoluta. Aquel que con libertad absoluta elige lo que lo perfecciona, elige el trabajo soñado para él, el trabajo que tiene vocación. Y aquel que no tiene libertad no va a elegir aquello que lo perfecciona, sino aquello que lo amarra a una situación de dinero y muchas veces lo termina amarrando aún más a una cultura consumista. Porque siente un vacío de lunes a viernes que va a salir a llenar con fiestas o con compras. Esta es la soledad del mundo actual. ¿Cuántas personas conocen que están fatigadas de vivir la vida que viven? Y dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe y necesitan salir porque realmente les incomoda todo eso. Una persona que ama donde trabaja
La verán el sábado en la mañana avanzando un poco más porque quiere profundizar y mejorar. Así como si ustedes amaran realmente su carrera, estarán el sábado después de clase buscando más temas, repasando, investigando, porque aman su carrera. Pero si no aman su carrera, también están diciendo, es viernes y el cuerpo lo sabe, pero también la pandemia los prohíbe de salir. Bueno, esa es la otra, ¿no? Un poco aprovechen estos tiempos para conocerse a ustedes mismos. Sócrates lo dice, conócete a ti mismo, lo primero que hay. Ya les había dicho, el hombre es ante todo un ser habitante. El habitar es estar en un lugar teniéndolo. El lugar que yo tengo es mi casa. La casa se suele definir como el lugar donde yo guardo mis instrumentos. Instrumentos que uso para satisfacer necesidades. Donde guardo los instrumentos. El hombre vive rodeado de instrumentos que él mismo ha fabricado. Un instrumento abre posibilidades de crear otros nuevos y estos no serían posibles sin el primero. Una parte no pequeña en la historia de la humanidad es el descubrimiento y aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen los inventos técnicos ideados por el hombre. El ser humano necesita modificar el medio en el que vive para sobrevivir o para estar cómodo. La persona humana no se adapta al medio más que en una medida pequeña. La persona humana adapta el medio a él, modificándolo mediante las técnicas según sus necesidades. Habitar es estar en un sitio teniéndolo. Los animales no habitan. El único que habita es el hombre, y lo habita en la medida en que establece las cosas en referencia a su cuerpo, en la medida en que posee, en que tiene. Por eso habitar ante todo es tener, y el observar, comprender y modificar es dirigido a tener, observo, comprendo, modifico para poseer, para tener, para apropiarme. El habitar tiene consecuencias de carácter jurídico, económico, cultural, político, ecológico y moral. Podemos hablar del hogar como una primera oportunidad, porque en realidad es una primera oportunidad de tener. El hogar es una primera oportunidad de tener. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo primero que tengo? ¿Qué es lo que tengo en la casa? Que la casa ya de por sí es una posición importante, es donde el hombre está, donde se encuentra. ¿Qué es lo primero que tengo en la casa? Tengo ante todo un acogimiento. Tengo ante todo un acogimiento. El hombre no aparece solo, no es generación espontánea. Tiene el recibimiento de una familia. El hombre vive de modo cíclico. Sale de la mañana en la casa a trabajar. Bueno, sin coronavirus pasaba esto. Salimos de la casa a trabajar. Luego vamos, trabajamos, almorzamos y regresamos a descansar. Se vive en un ritmo cíclico. El hombre necesita volver a casa. Volver a su casa cuando acaba de trabajar. Los griegos de la época de Aristóteles piensan que el trabajo manual es algo malo. Yo les pregunto a ustedes, ¿el trabajo manual es algo malo? ¿Es mejor el trabajo intelectual? ¿Se han dado cuenta, seguro, que las personas desprecian a las otras personas que realizan trabajo manual? Que siembran, el taxista, la señora de la tienda. Pero es el trabajo intelectual, un trabajo más importante que el trabajo manual, ¿sí o no? Pienso que el trabajo manual, o sea, sé que es difícil, bueno, depende del trabajo,
pero el trabajo intelectual, o sea, siento que es más difícil, porque en el trabajo manual, o sea, tú sigues indicaciones, practicas para eso, y ya, es como una técnica que tienes. Pero en el trabajo intelectual hay más cosas, y primero necesitas pensar antes de desarrollar lo que quieres hacer. Creo que el trabajo manual y el trabajo intelectual tienen un mismo grado de importancia porque a fin de cuentas los conocimientos tienen que ser llevados a la práctica, por decirlo de esa manera, y a la par el trabajo manual necesita del procesamiento, ¿no? De conocimientos, eso de la inteligencia para poder ejecutarse, puesto que no se mueven por sí solos, o sea, a una acción que antes ha sido predeterminada, ¿no? Sí, pero sobre todo cuando yo digo trabajo manual me refiero, por ejemplo, el campesino. Es decir, el soldador, el tornero, aquellas personas que no han estudiado y que realizan un trabajo de carácter, ante todo, físico. Yo entiendo que, por ejemplo, los ingenieros tienen y los arquitectos tienen un proceso que es eh, intelectual y luego hay una ejecución. Sí, eso es verdad. Pero estoy hablando de esos trabajos en que ante todo está esta fuerza física reinante. Bueno, sí, un poco como que hablando sobre el trabajo manual, tiene razón al decir de que si bien el conocimiento, digamos, que intelectual, digamos, que necesita un poco más de tiempo, de razonamiento, personas más preparadas, igual, si usted como ahorita lo llevó al ámbito de la arquitectura, de la construcción, nosotros podemos diseñar los planos, tener todo nuestras, calcular edificaciones y todo, pero no serviría de nada si no existe personas que como son los constructores, los obreros, para que digamos que puedan realizar llevarlo a la realidad de este proyecto, ¿no? Porque creo que muy pocos de nosotros los de arquitectura o incluso los mismos ingenieros civiles tenemos o vamos a ser capaces, ¿no? De ellos de alzar cómo se ponen a alzar el cemento, a producir todo eso, ¿no? Entonces como que en ese punto el trabajo manual también adquiere un nivel de importancia también mayor en un trabajo, igual con los campesinos. Ahorita, por ejemplo, con este tema de la pandemia de hecho hay muchas partes donde defienden, ¿no? Que parte del consumismo, de lo que nosotros estamos consumiendo, viene por parte de ellos. Las empresas alimenticias siguen trabajando. ¿Y quién pone eso? Aquellas personas que no tienen un estudio, no tienen una preparación. Ellos siguen aportando aún para nosotros. Sí, tiene razón mi compañera, pero si es que nos basamos también en los niveles de vida, en el nivel intelectual, lo que diferencia con el nivel sensitivo es que la razón, bueno, se rompe el circuito para responder por la razón. Y la razón sería también la inteligencia que nosotros hacemos antes de ejecutar una acción. ¿Qué es lo que pasa en el nivel sensitivo con el sistema perceptivo de estímulo-respuesta? Ahí no, o sea, los animales no piensan su ejecución, pero en el nivel intelectivo sí. Entonces creo que sí es más importante la inteligencia. Claro que no descarto el hecho de que sea, o sea, es más importante porque el trabajo corporal es consecuencia del pensamiento que uno hace. Ahí hay una objeción bastante fuerte. Si yo digo arar la tierra, yo tendré que decir, es lo mismo un buey avanzando solo que un buey avanzando guiado por un campesino o un campesino arando la tierra de una forma diferente, quizás con un tractor. No es lo mismo. En ese sentido, ¿qué tenemos? En ese sentido tenemos que hay que diferenciar que el trabajo manual o trabajo físico no es un trabajo desprovisto de inteligencia, sino que el factor principal es la fuerza física. La persona que ayuda en la construcción no es que no, que
que sean un conjunto de personas sin inteligencia y solamente son fuerza física. De hecho, muchos a través de la experiencia conocen bastantes cosas de las cuales deberían aprender. Muchos ingenieros civiles, amigos personales, dicen que han aprendido bastante de los maestros, de los jefes de obra, de esos capataces. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa experiencia, esa inteligencia, aunque su ejecución sea sobre todo fuerza física. No es que no haya pensamiento. Es diferente un campesino arando que poner un buey a arar. Es totalmente diferente. Y es bastante importante y notorio lo que dijo su compañera, que es vivimos como vivimos ahora gracias a esos trabajos que menospreciábamos. Pero al mismo tiempo se ha contagiado más la sociedad debido a esos trabajos que menospreciábamos. ¿Y por qué es esto posible? Solemos criticar una sociedad poco educada, pero solemos pensar y criticar a estas personas y decir, gracias a ellas o por culpa de ellas, aún no se levanta la cuarentena. ¿Esto es tan fácil de decirlo así? ¿Es verdad que Piura es un desastre lleno de gente totalmente bruta y por eso no se levanta la cuarentena? Varios de ustedes deben ser piuranos y se sienten afectados. Piura es una región de brutos o no. Profesor, yo no considero a Piura una ciudad de brutos como se suele generalizar en las noticias, publicaciones, etcétera, por culpa, ¿no? Como se dice, de ciertos incidentes. Por ejemplo, yo considero que aquella persona, no sé, un heladero, por ejemplo, que sale a trabajar a pesar de que su servicio no sea imprescindible y ello lo hace con, o sea, persigue un fin, ¿no? Que en este caso sería poder sobrevivir a la cuarentena, porque por X razones no tiene ahorros, AFP, etcétera. En contraste con que desde mi punto personal, ¿no?, de vista, yo sí considero una persona bruta aquella que pues hace actos que va ¿La que más salió a con comprar cerveza? por ejemplo, más allá de lo de la que salió a comprar cerveza, yo diría que aquellas personas, por ejemplo, que hacen una fiesta, una reunión social, porque eso, y para empezar, para que tú hagas una reunión social necesitas dinero, entonces significa que sí cuentas con los medios. Entonces, de por sí, aparte de atentar contra tu vida, ¿no? Al enfermarte y todo ello, atentas contra lo de otros. Entonces, ahí yo sí considero que es una persona bruta, porque no está haciendo uso de la razón y no está teniendo en cuenta los diversos factores a los cuales se expone. En contraste, por ejemplo, con la señora que sale a vender sus frutas al mercado, ella pues no, o sea, tiene, a pesar de que se le pueda titular como bruta, entre comillas, en realidad no lo hace con el afán de perjudicar al resto, sino de buscar su beneficio, ¿no?, propio, que en este caso sería obtener dinero y, bueno, y a la par que ofrece, pues, un servicio, ¿no?, a la gente, ¿no? Pero, por ejemplo, se le denomina así bruto porque, por ejemplo, por X razones, no sé, o poca preparación, por decirlo de esa manera, no cumple con algunas medidas sanitarias, a pesar de que estas ya estén estipuladas, ¿no? Como guantes o mascarillas o esas cosas, ¿no? Pero como le digo, es que para esta cuarentena hay muchos factores que analizar antes de dar una denominación a las personas. Excelente. De hecho, comparto casi todo. Hay un tema. Yo sí considero que sí rayan el tema de lo bruto. Aquellas personas que han salido a comprar cerveza sin guardar la distancia social debida, no por el hecho de comprar cerveza, en realidad es un desperdicio, pero sino por el tema de aglomerarse a comprar cerveza, como si fuera un bien de primera necesidad. O aquellos que aprovechan la cuarentena y salen como que si esto fuera una oportunidad para pasear más libres. Estas personas sí. En cambio, hay personas que necesitan trabajar. Hay personas pobres que no tienen ahorros, porque se van a sacar de las AFP, pero hay personas que no tienen AFP, que tampoco tienen ONP, y si tuvieran ONP no pueden sacar. ¿Por qué no pueden sacar de las ONPs y sí de las AFPs? Cultura general.
del Sistema Nacional de Pensiones, de la Oficina Nacional de Pensiones. ¿Por qué de la Oficina Nacional de Pensiones no se puede retirar dinero para la población? Igual hay personas que ni cuentan con fondos en la ONP, tampoco cuentan con fondos en AFP. Son gente que está en extrema pobreza, o su pobreza era una pobreza de día a día, vivencia diaria, y no han tenido fondos. No se les puede llamar brutos a esas personas. Son la alarma social que el Perú se ha olvidado por mucho tiempo. Esas son la llaguita que tenía el Perú en el hombro, en el cuello, y se ponía una bufanda para taparle que nadie la vea. Pues ahora la ven. ¿Por qué estamos como estamos? Porque no se solucionó en su momento. Porque no se preocupó por el tema en su momento. Porque no formalizamos muchos temas de la economía, muchos temas nacionales de ayuda. Cuando no se hizo en su momento, estamos padeciendo las consecuencias. Siempre hay un deseo de volver a casa. ¿Cuál es el viaje contado en una obra literaria antigua, realizado en barco, que trata sobre volver al hogar? Cultura general. La Odisea. La Odisea. ¿Qué hizo Ulises, o también llamado Odiseo? ¿Qué hizo? ¿Por qué es genio? ¿Por qué se le conoce? ¿Qué inventó? Habla del caballo de Troya. Del caballo de Troya. ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo propuso? ¿Lo inventó Odiseo? ¿El caballo estaba hecho de qué? De madera. De madera. ¿Se han puesto a pensar por qué Odiseo propuso crear algo de madera? ¿Ya saben si Odiseo trabajaba con la madera o algo por el estilo? ¿Cuál era la isla de Odiseo? ¿A qué isla debía volver? Cultura general, chicos. ¿A qué isla debía volver? ¿Cómo se llama su esposa? ¿Cómo se llama su hijo? Ítaca. ¿Y su esposa se llama? Penélope. ¿Y su hijo? Telémaco. Telémaco. ¿Y qué hacía Penélope a diario? Tejía. Ya, ¿y en la noche? En la noche destejía, porque la promesa era que cuando acabe de tejer, iba a encontrar, iba a aceptar a un nuevo rey, a un nuevo esposo. Así que todos los días tejía y en la noche se dedicaba a destejer para poder esperarlo. Igual, Odiseo llega viejo, llega acabado, llega con una apariencia que no era la suya, porque es una apariencia que le habían dado los dioses para que pase una prueba de reconocimiento. Además, para que no lo maten apenas lo vean. ¿Y cómo es que Odiseo se muestra tal cual es? ¿Quién lo reconoce primero? A ver, veamos quién lo reconoce. ¿Se acuerdan? ¿Qué competencia gana? ¿En qué competencia participa? Una que tenía con todos los pretendientes de su esposa. ¿En qué consistía? Lanzar una flecha, creo que era. Pero no solo consistía en lanzar una flecha, sino que consistía en algo más. ¿Qué pasaba? La flecha tenía que pasar por un aro de no sé cuántos, pero era muy pequeño. Pero Se previo a eso, repetía. ¿qué tenía que pasar con? ¿Qué pasaba con el arco? ¿Pasaba algo con el arco o no pasaba nada con el arco? No estaba ajustado, sino que él tenía que ponerlo, no sé cómo se dice, pero tiene que amarrarlo tanto en las dos esquinas para poder tirar. Entonces, Odiseo tuvo que hacer el ajuste, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué más? Pasó todo esto, pero ya lo había reconocido una sirvienta, un sirviente, creo que también su hijo y un perrito. El perrito creo que se murió. Bueno.
Pero cuando él vence la prueba y él se presenta a su esposa, le dice, la esposa le dice, ganaste la prueba, entonces bueno, me tendré que casar contigo, porque ya la habían descubierto con los tejidos, ya no podía seguir destejiendo en la noche. Y Odiseo dice, soy Odiseo. Soy Odiseo. ¿Qué más? ¿Cómo es que Odiseo recién se da a conocer? ¿Cómo es que su esposa lo prueba a Odiseo para saber si es él o no es él? De hecho, le dice, puedes elegir en qué lugar vas a poner el lecho matrimonial. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el lecho matrimonial? Recuerden, caballo de Troya hecho de madera. ¿Qué pasaba con la cama matrimonial? ¿Por qué la cama matrimonial no podía sacarse? No podía ser trasladada a otro lugar. Porque había sido un árbol previamente, si mal no recuerdo, que fue tallado. Algo así, creo. Estaba tallada, pegada al árbol. ¿Qué tenemos en detalle? Tenemos que el rey más inteligente, no más poderoso, pero sí más inteligente, el rey más inteligente de toda Grecia, es ante todo un carpintero. Es ante todo un carpintero. Es decir, hay una época, hay un momento en la antigua Grecia en que no es visto el trabajo manual como algo inferior, sino que es visto de igual labor. Es alguien que puede hacer su propia cama, que hace su propio arco. Es alguien que construye sus propias cosas. Sin embargo, cuando la filosofía avanza, se empieza a despreciar el tema del trabajo manual. Y este desprecio del trabajo manual, ¿qué pasa con ese desprecio del trabajo manual? Solo la vida de ocio va a ser la vida, solo la vida de ocio va a ser la vida privilegiada. Para Aristóteles, solo la vida de ocio es privilegiada. La vida que niega la vida de ocio, la negación de la vida de ocio, se da mediante la partícula nec. La partícula nec es una partícula negativa. Si somos más exactos, ocio se dice, ante todo, otio. Y si se niega esa vida de ocio, si se niega el otio, ¿qué es lo que da lugar? ¿Alguien? El negar la vida de ocio da lugar al... Profesor, ¿Y? ¿por qué se niega el ocio? No es que se niegue el ocio, sino que la vida normal o la vida contemplativa es la vida de ocio. El ateniense es aquel que se dedica a la vida especulativa, a la vida de buen político. Y aquel que no se puede dedicar a la vida de buen político, a la vida de ateniense o de ciudadano, tiene que trabajar. Y como trabaja para vivir, no está viviendo el ocio. Por lo tanto, como trabaja para vivir, como no es libre porque necesita del trabajo, niega el ocio. Entonces, el que niega el ocio es porque se está dedicando al negocio. De hecho, la palabra, el origen del término negocio viene a ser ese, la negación del ocio. Aquel que necesita trabajar para vivir. Aquel que no puede vivir como un buen ciudadano. Aquel que no puede vivir como un ciudadano político, porque necesita trabajar. De hecho, porque la mujer se dedica a la vida del negocio y a la vida del cuidado de la casa, es que van a ser otro término. En la casa nace oiko, que significa casa, y nomos,
que significa reglas. En la casa nace lo economos. ¿Ya descubrieron a qué hace referencia eso? Economía. O economía, o llamada economía. En la casa nace la economía, bajo el liderazgo de la mujer. El hogar es la casa propia en cuanto poseída. Hablar de casa propia no significa ser dueño, puede ser un alquiler, puede ser algo temporal. El hogar es donde se nos extraña. Es decir, si a ustedes no se les extraña en algún lugar, preocúpense. Llaman a están en pensiones y llaman a su casa y de repente sus papás, usted le dice todos alegres, voy a viajar. Y su papá le dice, ¿para qué? ¿Para qué vas a viajar? Estamos bien sin ti. Ya no es tu hogar. Llegas y de repente ese lugar lo ocupa la mascota. El hogar no es una posesión material. El hogar es un lugar donde se comparte la intimidad. De hecho, no es mi intimidad la que comparto, sino que el hogar es donde comparto la intimidad común. Por eso llevar a alguien a la casa es muy importante. ¿A qué amigo llevo a la casa? Porque es el hogar, es la intimidad común de la familia. ¿Cuántos novios o novias han presentado? Si han presentado más de 2, ya es un problema porque no respetan su propio hogar. No respetan su propio hogar. Porque abren la intimidad de su casa a cualquiera. La felicidad humana depende en buena medida de que en el hogar se comparta de verdad la intimidad. Pueden estar ganando toda la cantidad de dinero que quieran, pero si las cosas no van bien en la casa, no serán felices. El hogar es el ámbito de la intimidad familiar, donde nos hacemos conscientes de que somos hijos. Se puede ser padre, se puede ser madre, el hombre es padre, la mujer es madre, pero siempre todos somos hijos. El hogar es donde se forma la personalidad, donde se alcanzan los medios para la madurez afectiva, la madurez afectiva y psicológica. Un hogar para el ser humano es sencillamente imprescindible. El hogar es el lugar donde se despliegan de modo más intenso las dimensiones de la persona. El hogar es el lugar donde se guarda a la persona amándola. Ustedes se encuentran en sus casas con sus familias y las tienen en su casa amándolas. No quieren que salgan. No quieren que salgan porque saben todo el riesgo que esto implica. ¿No quieren que salga por egoísmo? Pregúntense. ¿Porque vaya a ser que los contagien a ustedes? ¿O no quieren que salga porque aman a esa persona y realmente la quieren proteger? La guardan en el hogar y la aman. No hay nada más rico, más profundamente humano que el hogar. Guardar a la persona pone en juego dimensiones humanas más profundas que el usar instrumentos. Las personas humanas no están para ser utilizadas, están para ser amadas. De hecho, la actitud más propia para el ser humano es la actitud benevolente, que es la comprensión y la ayuda en su perfección. Si no estamos dispuestos a ser empáticos y a ser benevolentes, por lo menos seamos justos. Es darle lo que le corresponde. No seamos ruinosos, odiosos. No busquemos dañar a personas. La felicidad de una persona se mide por el hogar que tiene. El cuidado del hogar corresponde tanto al varón y a la mujer. Olvídense de los machistas y de los feministas. Olvídense de esas actitudes machistas y feministas, del feminismo y machismo. Ambos, feminismo y machismo, son dos horrores sociales. Ambos, feminismo y machismo, son dos horrores sociales.
Ambos tienen que ver con el individualismo. Individuos que se realizan de modo independiente, sin la necesidad de la familia. Tengamos empatía, un desarrollo empático, un desarrollo en equidad, un desarrollo equitativo. Aprendamos a vivir en igualdad. ¿Qué es igualdad? Igualdad es saber comprender las diferencias y semejanzas. Igualdad no es ver a todos de la misma manera. Igualdad es saber comprender las diferencias y semejanzas. Hombre y mujer no son lo mismo. Tienen características iguales en cuanto a seres humanos y características diferentes en cuanto uno es hombre y la otra persona es mujer. Y seamos del modo de ser hombres o sean del modo de ser mujeres, siempre ambos somos el modo de ser hijos. Y aprendemos o debemos aprender a tener una deuda impagable con los padres, la deuda de la piedad. Ellos nos han dado la vida y nosotros, por más que hagamos todo y les demos todo lo que ganemos, nunca podemos darle la vida. Y podemos hacer algo, por lo menos sea, en esta época difícil, cuidar su vida. Seamos precavidos. ¿Cuáles son los problemas que encuentran al feminismo y al machismo? Son opuestas entre sí, generan una conflictividad innecesaria en el ser humano. La mujer, el feminismo se plantea generalmente como un camino de la mujer para alcanzar al hombre, lo cual no debe plantearse así, debido a que en ningún momento se encuentran diferenciados o distanciados. Lo que debe haber es un rescate social de una igualdad que ya existe por naturaleza, que existe en sí mismo. Y este reconocimiento de esa igualdad es un reconocimiento que tiene que venir tanto del hombre como de la mujer. Y reconocer igualdad es reconocer semejanzas y diferencias. Semejanzas y diferencias es reconocer esa profunda conexión, configuración que se encuentra en estos dos seres. No observar a ninguno de los seres de manera separada, de manera discordante. Hay que ver la riqueza entre la conexión hombre y mujer. De hecho, la riqueza entre la conexión hombre y mujer es la que permite la subsistencia del mundo, es la que permite el origen de la familia.